Hola, soy Milka Niasoa, cursante de la Cátedra Derecho Sucesoral SAIA F. Voy a exponer sobre la sucesión intestada o abintestato, llamada también sucesión legítima. Debo comenzar haciendo alusión a lo que es la sucesión. La sucesión se establece en el artículo 628 del Código Civil venezolano, que es la transmisión de los derechos activos y pasivos que conforman la herencia de una persona muerta a la persona o a aquellas personas, ¿verdad?, que le sobreviven, y en la cual pues la ley o el testador deben llamar para recibirla. Ahora bien, en caso de la sucesión intestada, es aquella que se produce cuando el difunto no dispuso de sus bienes, o cuando dispuso no conforme a la ley, o cuando sus disposiciones no han tenido efecto. Este tipo de sucesión emerge a falta entonces del testamento, y es la ley la que va a señalar quiénes son los herederos del difunto. Podemos decir que existen dos formas en este caso, ¿verdad?, de sucesiones que tenemos, o dos formas de suceder. Se sucede por derecho propio o por representación. En cuanto al término de intestato, dice Federico Puig que emerge en el marco del derecho romano y que en el derecho romano predominó la sucesión testamentaria sobre la intestada. Hablemos ahora del fundamento jurídico. En el artículo 807 del Código Civil venezolano se establece el capítulo 1 denominado de las sucesiones intestadas. Allí se establece que las sucesiones se difieren por la ley o por testamento, y que no hay lugar a la sucesión intestada sino cuando en todo o en parte no existe el testamento. En cuanto a las características de esta sucesión está el mortis causa. Aquí se requiere primeramente pues el fallecimiento de la persona para que pueda abrirse la sucesión y que entonces puedan darse los efectos jurídicos correspondientes. Es una sucesión supletoria de la sucesión voluntaria, pues solo tiene lugar cuando falta la testamentaria, y esta puede darse porque no existe el testamento, bien sea por razones derivadas del propio acto, como por ejemplo la nulidad, o por cuestiones subjetivas, como incapacidad y muerte. Se dice que es una sucesión legal, pues es la ley la que directamente, sin declaración de ninguna persona, es la que hace el llamado a los herederos. Y es una sucesión a título universal y es una sucesión compatible con la testada, puesto que allí entonces el cursante no ha dispuesto de todos sus bienes. En cuanto a la fundamentación, el fundamento y naturaleza jurídica de la sucesión intestada, existen varias posturas. Una es la que establece, en donde está Roy Martínez, la que establece que se funda en principios del derecho individual. Otro grupo sostiene que se sustenta en principios del derecho familiar, y un tercer grupo que se sustenta en principios de carácter ecléctico. Hablemos entonces sobre los elementos de la sucesión. Primeramente, se dice que el objeto principal de la sucesión o el elemento es justamente el patrimonio. Otros dicen que los elementos los conforman las personas que intervienen en la sucesión. Primeramente el causante, también llamado el del cuyus. Esta es la persona física, ¿verdad?, que muere y a quien entonces se le ha declarado judicialmente su muerte presunta. Luego están los sucesores o causavientes, que son a quienes pasan los bienes del difunto, sus obligaciones y sus derechos. Es decir, que esto se constituye en la herencia. Son los llamados heredos legatarios. Y luego tenemos la herencia o masa hereditaria, que son el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte del difunto o del causante. Es decir, son el activo y el pasivo del cual es titular la persona al momento de su fallecimiento. Se puede decir entonces que el objeto de la transmisión intestada es la masa hereditaria.